Hola, mi nombre es Michael Levinson y soy abogado en The Nieves Law Firm. Hoy vamos a hablar de una pregunta muy común en casos penales de California. ¿Puede una persona ir a la cárcel por un delito menor? La respuesta corta es sí. En California, una condena por un delito menor puede traer tiempo en la cárcel del condado. Pero es importante entender qué significa eso, cuál es la diferencia entre cárcel y prisión, y qué factores puede considerar un juez antes de imponer una sentencia. Cuando una persona escucha la palabra misdemeanor o delito menor, muchas veces piensa que se trata de algo sin consecuencias serias. En algunos casos, un delito menor puede resolverse sin tiempo en custodia, pero eso no significa que el caso deba tomarse a la ligera. Un delito menor sigue siendo una acusación penal. Puede afectar su libertad, su récord, su trabajo, su licencia profesional, su estatus migratorio, si no es ciudadano de los Estados Unidos, y sus oportunidades futuras. En California, los delitos penales generalmente se dividen en tres categorías: infracciones, delitos menores y delitos graves. Una infracción suele ser la categoría menos seria. Por ejemplo, muchas multas de tránsito son infracciones. Normalmente, una infracción no lleva tiempo en la cárcel. Un delito menor es más serio. Puede incluir cargos como ciertos casos de manejar bajo la influencia, vandalismo, robo menor, manejar con la licencia suspendida, agresión simple, violencia doméstica menor según las circunstancias, o violaciones de órdenes judiciales. Un delito grave, conocido como felony, es la categoría más seria y puede incluir una sentencia en prisión estatal o, en algunos casos, una sentencia más extensa. La diferencia entre cárcel y prisión también es importante. En California, una persona condenada por un delito menor generalmente enfrenta tiempo en la cárcel del condado, no en la prisión estatal. La prisión estatal normalmente está relacionada con condenas por delitos graves. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿puedo ir a prisión por un delito menor?, la respuesta general es no. Pero cuando la pregunta es, ¿puedo ir a la cárcel por un delito menor?, la respuesta es sí. Bajo la ley de California, muchos delitos menores tienen una pena máxima de hasta 6 meses en la cárcel del condado, a menos que otra ley establezca una pena diferente. Algunos delitos menores pueden llevar una pena máxima de hasta 364 días en la cárcel del condado. Este detalle es importante porque, aunque muchas personas dicen hasta 1 año, la ley de California limita ciertos delitos menores a un máximo de 364 días, no 365 días. Eso no significa que todas las personas acusadas de un delito menor van automáticamente a la cárcel. La sentencia depende de muchos factores. El juez puede considerar la naturaleza del cargo, los hechos del caso, los antecedentes penales de la persona, si hubo lesiones, si hubo pérdida económica, si existe una víctima, si la persona estaba en libertad condicional, si hubo violación de una orden judicial, y si hay factores que reduzcan o aumenten la gravedad del caso. En muchos casos, una persona puede recibir probation, que en español suele llamarse libertad condicional o libertad supervisada, en lugar de cumplir tiempo en custodia. La probation puede incluir condiciones específicas, como pagar multas, cumplir servicio comunitario, asistir a clases, completar programas de tratamiento, obedecer órdenes de protección, pagar restitución, no poseer armas, no consumir alcohol o drogas, o mantenerse alejado de ciertas personas o lugares. Pero probation no significa que el caso desaparece. Si una persona viola los términos de la probation, el juez puede imponer consecuencias adicionales. En algunos casos, eso puede incluir tiempo en la cárcel. Por ejemplo, si alguien no asiste a una audiencia, no completa un programa ordenado por la corte, comete otro delito o viola una orden de protección, el caso puede volverse más serio rápidamente. También es importante entender que un delito menor puede tener consecuencias fuera de la corte penal. Una condena puede aparecer en una verificación de antecedentes, puede afectar ciertos trabajos, solicitudes de vivienda, licencias profesionales, asuntos de inmigración, derechos de custodia en algunos contextos, o la posibilidad de obtener ciertos permisos en casos de violencia doméstica, armas, drogas, robo, fraude o delitos relacionados con la conducta moral. Las consecuencias pueden ser especialmente importantes. Otra pregunta común es si una persona debe declararse culpable solo porque el cargo es un delito menor.
La respuesta es que no se debe tomar esa decisión sin entender completamente las consecuencias. Declararse culpable o no contestar puede resultar en una condena penal. Aunque el castigo parezca menor, la condena puede permanecer en el récord y puede tener efectos que no son obvios al principio. También existen casos conocidos como wobblers en California. Un wobbler es un delito que, dependiendo de las circunstancias, puede ser tratado como delito menor o como delito grave. La decisión puede depender de cómo el fiscal presenta el caso, de los hechos específicos, de los antecedentes de la persona y de si el juez decide reducir el cargo. Por eso, una evaluación legal temprana puede ser muy importante. Un cargo que parece manejable al inicio puede tener consecuencias más serias si no se analiza correctamente. Si usted enfrenta un delito menor, hay varias etapas importantes en el proceso. Primero, puede haber un arresto, una citación o una orden para comparecer en la corte. Después viene la audiencia inicial, conocida como arraignment. En esa audiencia, la persona escucha los cargos, recibe información sobre sus derechos y entra a una declaración, que puede ser no culpable, culpable o no contestar. En muchos casos, después vienen negociaciones, intercambio de evidencia, mociones legales, posibles programas alternativos y eventualmente juicio si el caso no se resuelve antes. Una persona acusada de un delito menor tiene derechos importantes. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Tiene derecho a revisar la evidencia. Tiene derecho a confrontar testigos. Tiene derecho a un juicio. Y en casos donde puede haber cárcel, una persona que no puede pagar un abogado puede tener derecho a que la corte le nombre uno. Desde una perspectiva de defensa, el objetivo no siempre es solamente evitar la cárcel. También puede ser reducir el cargo, evitar una condena, proteger el récord, buscar un programa alternativo, negociar una resolución que no afecte ciertas áreas de la vida de la persona o preparar el caso para juicio cuando sea necesario. Cada caso debe evaluarse con cuidado. También es importante no ignorar una citación o una fecha de corte. No presentarse puede resultar en una orden de arresto, cargos adicionales o condiciones más estrictas. Si usted recibe documentos de la corte, una multa con fecha de comparecencia o una notificación relacionada con un caso penal, debe tomarlo en serio y buscar orientación legal lo antes posible. Entonces, ¿puede ir a la cárcel por un delito menor en California? Sí. Un delito menor puede llevar tiempo en la cárcel del condado. Pero no todos los casos terminan con cárcel y no todos los cargos tienen las mismas consecuencias. La pena depende del cargo, de los hechos, del historial de la persona, de la evidencia, de las opciones de negociación y de las decisiones que se tomen durante el proceso. La idea principal es esta: un delito menor no debe minimizarse. Aunque no sea un felony, sigue siendo un caso penal. Puede afectar su libertad y su futuro. Si usted o un ser querido enfrenta cargos por un delito menor en California, hable con un abogado de defensa penal antes de tomar decisiones importantes en la corte. En The Nieves Law Firm ayudamos a personas que enfrentan cargos penales en el área de la Bahía y en California. Si necesita orientación sobre un caso de delito menor, comuníquese con nuestro equipo para programar una consulta confidencial. Este video es solo información general y no constituye asesoría legal. Cada caso depende de sus hechos específicos. Para recibir orientación sobre su situación, consulte directamente con un abogado. No olvides darle like y compartir este video. Y para más contenido legal, sigue viendo y suscríbete a nuestro canal.